survive alas, they got me in the sights. No surrender, no trigger, fingers go, living the dangerous life. Bueno amigos, ¿cómo están? Cristianos malos. Aquí estamos contando chistes. Chistes de papá, los dad jokes. Sí. Bueno, el tema de hoy es muy interesante. Tenemos el tema, estamos preocupados por la pérdida de la paternidad. Hoy, que estamos celebrando el Día del Padre, todos aquí somos padres, tanto Ronald, Alvarito y Jonah. Y estamos muy preocupados por lo que está pasando, digamos, a nivel social, ¿verdad? A nivel... ¿Qué pasa? Me quedé con la hora del apellido de este compa. Ok, bueno, vos tenés ¿te acordás los nombres de las series, de las películas, todo eso? Sí, lo veo por ahí. Okay. Pero empezamos, vamos a ver, si hablamos de lo que, de la información que hemos recibido mientras crecemos, o crecíamos más bien, de uno de los más famosos a nivel mundial ha sido Los Simpson. Y Homero Simpson, Jefe Gorgory, por ejemplo, o sea, esos roles que estaban ahí en la serie. Más recientemente, Padre de Familia, Papá Americano, con su todo en todo, ¿verdad? Haciéndolo muy de manera exagerada. Don Ramón. Su momento Don Ramón, con su qué pereza trabajar. En Disney hay demasiadas series donde los papás son imbéciles. Creo que la más roja que vi fue la de Ricky Ricón. El mae era un genio, el papá de Ricky. No, pero en la serie que no es animada, en la serie de Disney o de Nickelodeon, no sé cuál de las dos es, mae es un completo imbécil, es un completo imbécil. Y es preocupante porque el tema del feminismo, ¿verdad? Con el tema de machismo ha venido en una batalla campal desde 1920 y ha sido un proceso tras proceso. Esto lo explica mucho Agustín Laje en el libro negro de la Nueva Izquierda. Si pueden leerlo, léanlo, es un librazo que explica muy detalladamente el proceso del avance del feminismo en la historia y cuáles han sido sus pasos a seguir, ¿verdad? Desde la Revolución Francesa hasta de los acuerdos que se hicieron a nivel de elecciones para las mujeres. Siempre hubo un cambio, pero es que el tema no es ese, hay demasiada información en la web sobre ese tema. Lo que más queremos enfocarnos hoy creo que es en el tema de la alerta de la falta de paternidad. Cómo el feminismo ha logrado de alguna forma silenciosamente engañar, ¿verdad?, a los niños desde una caricatura. Ha sido silencioso, pero es que nadie dice nada. Estábamos viendo, de hecho, posteamos vamos a estar posteando en el Instagram de Cristiano Malo y en el Facebook un video del Día del Padre, ¿verdad?, que es el puesto número como 27, una cosa así, de celebraciones, y el Día de la Madre es el segundo. Y eso ha sido un traslado, ¿verdad? Un traslado de la historia social, donde antes era, va a ver con su papá cuando llegue a la casa, ¿verdad? Esa historia ya no existe, ya no tiene ningún peso, o sea, ya no es, ¡ay, qué miedo!, ¿verdad?, que venga papi, ¿verdad? Ya... En algunos casos sí, todavía se mantiene, yo sí he visto eso, pero yo sé que en algunos casos no. Ya no es como antes, que realmente en ese proceso de enseñanza y de trasladar la información a sus hijos, los niños tengan un cierto respeto por el papá. Eso que, papá, venga, le quito los zapatos para que viene cansado de trabajar, ¿verdad? Esa vara ya no existe. O sea, realmente, sí, digo... Qué pereza, man. Digo, Bien, señor. Sí. Entonces, series como ¿cómo se llamaba? La de Matrimonio con Hijos. Matrimonio con Hijos.
desde esa serie en adelante y muchas otras tal vez antes, vienen marcando mucha tendencia de que el esposo es un imbécil, de que el mae, ¿verdad? No es un padre que realmente, y es culpa del hombre, o sea, realmente tampoco estamos diciendo, no, es que el hombre no es así, no, es que el problema es que el hombre sí es así, mae. El problema es que en muchos casos el hombre sí es así, pero en otros casos no. Entonces, lo que dices es que se generaliza. Por supuesto. Hay una fábula que se llaman los no sé qué, que los, un día esto me acuerdo, man, un día se lo pongo, pero era como una familia donde los papás se amaban mucho y los carajillos están contra los tatas. Madre, sí, una hora súper rajada, man. Y no será más bien, digamos, todos estos estereotipos, no será más bien que es un desahogo, un tubo de escape social para mostrar una realidad, digamos, social, más latente, más de todos los días, porque, digamos, me recuerdo de series como Mi Genio Jenny, o Ginny, no sé, que era súper vieja, una serie de los 50, 60, que pasaban antes en televisión abierta aquí en Costa Rica, o el Mr. Ed, por ejemplo, también, que el personaje principal era el dueño del caballo, o esta Mi Genio Ginny, que ella era como la casi que empleada, ¿verdad? Del amo, ¿verdad? Hasta le decía amo y todas estas cosas. Entonces, en los años 80 cambió radicalmente, digamos, esa manta, ¿cómo le llaman? Como esa mentira, digamos, que nos vendían, esa falacia que nos vendían los medios. Sí. Y empezaron a mostrar una familia más normal, por ejemplo, matrimonio con hijos, ¿verdad? Entre comillas, porque por supuesto hay una exageración en el tono, digamos, de los diálogos, en el tono visual de los personajes. Entonces lo que hace esto es como exagerar, digamos, a una familia disfuncional, ¿verdad? Todas las familias creo que tienen algún tipo de disfuncionalidad, pero lo exacerban, lo hacen más chistoso, lo hacen más vulgar, lo hacen más tonto. Entonces eso vende, ¿verdad? Eso al final y al cabo lo que los productores quieren es que eso tenga una viralización mucho más exponencial que vender algo más cosmético, más minimalista, más, ¿verdad? Un tono más elegante. Entonces creo que todas esas expresiones, digamos, que empezaron en finales de los 80, 90, creo que es parte de una oleada que como sociedad hemos hecho nuestra, ¿no? Porque creo que ya eso no hace gracia, ya los shows de ahora son diferentes, ya es algo mucho más sexual, más, ¿verdad? Antes era como más exaltemos al tonto, exaltemos a la familia disfuncional, los chistes, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que son movimientos sociales que se empiezan a dar, y que por ahí también lo que decía Álvaro del feminismo viene muy ligado a estos temas de decir, nosotros como mujeres es el momento de levantar la mano, decir no más hombres estúpidos que nos dominen, nosotros vamos a hacerlo nosotras, ¿verdad? Entonces, ¿no crees más bien que es por más bien la falta de una presencia masculina? Porque bueno, ¿cuántos hogares, incluido en su momento cuando yo crecí, no había una presencia masculina, digamos, en el hogar? Y de ahí, en este caso mi mamá o muchas mamás tuvieron que hacer los dos roles, que no deja de ser mamá, pero no es lo mismo tener el rol de papá, ¿me explico? Entonces, no sé si ver a esa mamá esforzada, los trabajos que tiene, aparte de eso cuidar a los chiquitos y hacerse cargo de absolutamente todo, claro, pero sin la ayuda de, ¿verdad?, esa figura, aparte de que hay, ¿verdad?, muchas
es posible que muchas de las personas que ahora apoyan el feminismo no hayan tenido también esa figura. Entonces dicen, si no hay un hombre me toca a mí. Claro, yo lo veo más como una excusa. Yo lo veo más como una excusa de un discurso que se quiere vender, que se quiere simplemente adoctrinar como la frase que usa Ronald, la marcha esforzada, porque usted no le puede echar la culpa a que usted no tuvo un papá presente en el hogar para decir yo me hago lesbiana, o yo me chingo en las calles para protestar sobre el aborto, o yo voy y todas este tipo de cosas que se ven ahora, digamos, a favor o en nombre del feminismo. No sé, yo creo que es algo más de fondo, digamos. Tenemos que analizar, o sea, hay una gran, no se le puede decir culpa, sino hay una gran responsabilidad en que nosotros como varones, y hablo nosotros englobando a todas las personas que son varones y que son cabezas de hogar, tenemos que tomar nuestra responsabilidad como hombres, como el hombre y como la figura masculina y bíblica que Dios nos delegó, ¿verdad? Yo creo, pero eso no significa que sea responsabilidad de nosotros al 100% de que todos estos movimientos feministas o echarle la culpa que no estuvo el varón, o que el varón que hubo no fue suficientemente hombre para después hacer cualquier o venir y hablar cualquier estupidez, ¿no? O sea, es que eso voy también, bueno, tal vez dicen, mira, si tuve un padre presente, pero era un gran borracho, o era un gran agresor, todo lo tomaba mal. Conozco casos donde el señor únicamente hablaba si tenía tragos encima. Entonces, ¿qué clase de hijo va a poder crecer en un ambiente así donde puede hablar con el tata hasta que esté ya tomado? claro. Pero en el caso de la hija, Voy a leer vamos a ver qué me dicen ustedes de este versículo. Génesis 3. Entonces, después de la bronca, ¿verdad? Después de Adán y Eva haber probado el fruto prohibido. Si usted no cree en la Biblia, nada más escuche lo que dice la Biblia. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales, ¿verdad? A la serpiente. Tanto domésticos como salvajes. O sea, todos los animales. De ahora en adelante te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer. entre tu simiente, ¿no era? ¿Sí? Entre tú y la mujer, ¿verdad? Y después dice, entre tu descendencia y la suya. Okay. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. En el calcañar. ¿Verdad? A las mujeres. A la mujer le dijo: multiplicaré sobremanera las molestias de tu embarazo, y con dolor parirás a tus hijos. Tendrás ansia de tu marido. Qué bendición, Adán y Eva, ¿verdad? La herencia que nos dejaron. Tendrás ansia sobre tu marido. Y después dice: y él te dominará. Ahí escuché un montón de gritos detrás. Mae, ¿Qué opinan? rasguémonos las vestiduras. De teólogo. Suéltela ahí, teólogo. No, es que digamos, hay simbología. Nosotros no podemos tampoco agarrar las cosas tan al pie de la letra, ¿verdad? Sí, no somos dueños de personas. No. ¿Verdad? O sea, como así, tomarlo literalmente hacemos el esclavismo otra vez. Exactamente. Pero sí creo que debemos simplemente, o sea, es que digamos hay una figura bíblica que está presente en la Biblia, aunque no habla literalmente del feminismo, aunque no habla, sino es una figura sana, ¿verdad? De relaciones,
¿verdad? Yo debo honrar a mi mujer, a mi esposa. Ella, yo la debo cuidar. Mi mamá siempre dice una frase que a mí me encanta y que trato hasta lo más posible de siempre aplicarla en mi matrimonio, que es: la mujer necesita sentirse amada y cuidada, y el hombre debe sentirse por su mujer admirado y respetado. Eso es Efesios 5. Amado y respetado. Cuando usted suple esas cuatro puntos en su matrimonio, usted como varón y ella como esposa, más, eso es simplemente, eso ya engloba todo lo que una relación necesita, man. Usted necesita hacerse sentir respetado en su hogar y admirado, man. Cuando su esposa le dice, digamos en mi caso, man, yo se lo comentaba a Andrea, cuando ella me dice, Varo, es que usted sí que rico cocina, man, es como que a mí me hacen sentir, man, increíble, porque siento esa admiración, man. Y cuando ellas se sienten cuidadas, que uno la llama, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Necesitas algo? Ma, ella dice, ahí está un mae que me cuida. Y eso es lo que ellas, ma, eso se les sale el corazón ¿verdad? Entonces, no creo que agarrar las cosas literales de la Biblia o decir, es que implantar, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos que buscar, digamos, siempre la figura que Jesús nos enseñó, el respeto. Para vos, ¿cuál es la figura? Una figura de amor, de respeto, de... Por eso, pero en este específico ejemplo. No sé cuál es. Pero aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, de cuando era por ley, y si vamos por ley, también, ahí yo podía tener esclavos. Y si hablamos de 2 Corintios. Estamos hablando del Nuevo Testamento, hablamos ya de gracia, de amor, de... No, pero en 2 Corintios, en 2 Corintios, o sea, no estoy haciendo, o sea, simplemente... Que se haga polémica, güey. No es polémica, es que sé que hay gente ahí, detrás de la cámara, que sabe de estos versículos y se está haciendo esas preguntas. Entonces, no tratemos a las personas como que no existiera esto, porque realmente es bíblico. Entonces, hay una parte en 2 Corintios, creo que es 12, donde Pablo le dice a las mujeres que se queden calladas y que no abran la boca en la iglesia. ¿Me explico? Ajá. Pablo es bastante claro con eso. Pablo era muy rajatablas en un montón de discursos, pero que daba también. A Timoteo lo mandó a freír churros. A freír churros un montón de veces, ¿verdad? Y era varón también. Pero cuando Pablo escribió eso, no era por un tema dirigido a las mujeres de esa época, sí, es decir... Claro, ahí es donde yo quiero hablar de esto, porque hay mucha gente que habla de que la Biblia es un libro machista, pero no es un libro machista. De hecho, Pablo acá en este capítulo dice: mujeres, déjense el pelo largo, no se lo dejen corto, cuídense su maquillaje. Voy a parafrasearlo para hacerlo más rápido. No hablen en el púlpito o en la reunión. Y era porque estaba en Corinto. Corinto era un lugar donde existía la diosa Astarte. Astarte, pero Ishtar. No, todas son la misma. No quiero fallar en el nombre exacto de la de Corinto, pero todas las que se han mencionado son la misma. Hasta la Virgen María es la misma, dentro de una simbología, ¿verdad? La diosa de Venus, por ejemplo. La Virgen del Mar. La Virgen del Mar, todas son la misma. O sea, siempre salen con una concha, siempre salen de una media luna, siempre es la misma vara. Y en este momento los navegantes, todos los barcos que ya llegaban al puerto de Corinto, y había un templo con más de 1000 prostitutas
que eran sacerdotisas de esta diosa. Todas eran pelón. Y seguro las pulgas se les pegaban, una hora así, man. Entonces todo un tema. De hecho, usted por eso ve a Britney Spears pelona, usted ve a un montón de cantantes pelonas, porque es todo un tema de simbología. Sinead O'Connor, man. No, Sí. No. Ya, sí conocemos, pero. Ya me callo, man. Tararea. Entonces, y los más llegaban, daban su ofrenda y tenían derecho a tener relaciones sexuales con ellas. Entonces, ¿qué pasa? También es analizar la cultura, ¿verdad? ¿En qué momento estaba escribiendo eso Pablo? Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que se da es una situación en la que hay una advertencia de que no se permite que ellas hablen en ese momento en la iglesia, ¿verdad? Porque como eran sacerdotisas y están empoderadas en el pueblo, ellas podían decir lo que quisieran porque eran sacerdotisas de la cultura de Corinto en ese momento. Entonces llegaban, claro, una estaba predicando sobre Jesús y ellas con autoridad comenzaban a interrumpir y a decir cosas. Es que Ishta y... ¿Quién sabe? En Ishta 1, versículo. Una hora así. y seguro con un seno salido, ¿verdad? Y alguna cosa así en medio de la vara. Entonces, de expansiones. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La interpretación bíblica sobre la mujer realmente es muy interesante y muy importante de entender. Por eso es que el feminismo versus el machismo, la gente se agarra de esos versículos fuera de contexto para agarrar el embrismo como una buena teoría, ¿verdad? O una buena forma de ver la vida, de odiar al hombre, ¿verdad? El feminismo como tal lo apruebo. Yo personalmente lo apruebo, man. Yo me considero un hombre feminista, o sea, en el aspecto de que mi esposa puede desarrollarse, mi hija también, las apoyo en todo lo que quieran, yo estoy totalmente de acuerdo en que una mujer puede ganar igual que un hombre, tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Entonces, todos tenemos los derechos para vivir, pero no somos iguales. Entonces, no va a ser siempre para mi esposa igual desarrollar una fórmula de trabajo, por ejemplo, jalando cosas, que yo, ¿verdad? Sí, física. Pegando techo, pegando... Es que una son las cosas, las diferencias biológicas, y otra cosa es yo, por ejemplo, yo no me diría que yo soy feminista. En realidad es un término ya muy manipulado, muy manoseado. Yo diría que soy, en cierta forma, para como ponerlo en un... neutral. En un esquema más exacto, pero para ser explícito, por decirlo así, yo diría que sería igualitarista. Igualitarista en el tema de que el hombre y mujer en conceptos de dignidad humana, somos de derechos, claro, somos iguales, claro, somos iguales, pero no biológicamente, Sí, yo también. Entonces, si es el tema de términos, me vería igualitarista. Sí, por lo menos sí, como para encasillarlo un poquito más técnicamente. Jesús cuando llega a Samaria, y está la mujer recogiendo su agua, él no tenía por qué hablarle. O sea, dentro de las leyes de ese momento, volvemos a lo mismo. ¿Era ley? Sí, claro. Era sí, porque había un roce cultural entre los samaritanos y los israelitas. Pero una cosa es un roce cultural, sí, pero la ley de que era una ley, estaba en la Torá. Los judíos no podían hacerlo. Sí, exactamente, no era correcto. Y yo lo que creo es que, digamos... Pero Jesús le habla, eso es lo que quiero detallar en este momento, para que quede claro aquí. O sea, Jesús entonces, de alguna forma, no fue machista. No. Me explico. Y el hecho de que andar con María Magdalena, ¿verdad? De su antecedente. O sea, es una hora de demasiado broma. Y al mismo tiempo, lo que hizo cuando estaba dibujando en el piso, ¿verdad? Y ella la traen, la van a apedrear. La propia Marta es. A Marta le dice, deje de ¡cálmate! Más bien, sí, exacto. No le digo, siga lo suyo porque usted es mujer. No, más bien, venga, y escogió la buena parte. Sí. Entonces, hay un montón de detallitos bíblicos donde Jesús evidencia que no fue machista. Entonces, la gente o se hace la loca. Parte de su ministerio no pudo haber sido si no tenía ese apoyo de obedece a la mamá.
Exacto. El primer milagro de Jesús fue obedecer a la mamá. Obedeció y no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo para que la mamá estuviera bien. Me explico. Entonces, yo creo que ese tema de paternidad es el que tenemos que transmitirle a los hombres, porque sabemos que los que más nos ven son hombres. Ustedes como hombres tienen responsabilidad paternal. O sea, hay una responsabilidad pesada en todos nuestros hogares y nosotros tenemos que adoptar a Cristo. ¿Qué creen ustedes sobre Más respeto. Don Majes. ¿Qué opinan de Háblame, de esos señores, de esos hombres que dicen, más que yo no soy un ejemplo para nadie? Que está mal. Siempre hay alguien viéndolo. O viéndome. Es que como alguien, entonces es alguien que no encontró su propósito en la vida, que no sabe quién es en Cristo, que tal vez no cree en Cristo. Sí le creo. A alguien que no tenga una base bíblica y que no sepa para dónde va o de qué hijo es, ¿verdad? Tiene todo el derecho de sentirse como así. Bueno, ese es el caso, ya quedó claro. Y para los que sí, para los no que encontró su propósito a nivel eterno. ¿Por qué? Porque cuando usted es un hijo de Dios, no es un hijo de tal. No hijo de tal, no hijo de tal, sino un hijo de Dios, un hijo de Jesús. Usted sabe, cuando nosotros propusimos hacer esta hora, en el fondo ustedes tuvieron una activación, porque yo siempre he querido conversar sobre cosas, sobre lo que yo pienso sobre tal cosa. ¿Por qué? Porque creo que es importante dejar una marca, dar valor a la sociedad, porque, explico, porque hay algo que tengo que transmitir, pero si yo no lo hago, y si yo realmente no cumplo ese propósito, voy a ser infeliz toda mi vida, Entonces, cuando una persona dice que no puede causar influencia sobre nadie, no tiene la más mínima idea del valor que tiene, Me gustó eso. ¿Me explico? Sí, Dios no manda simplemente a personas sin un propósito, sin una razón de vivir. Yo creo que todos llegamos a este mundo, pero depende de nosotros. Sí, es que yo creo que, digamos, lograr ese propósito, ¿no? Es que, por lo menos en lo que a mí respecta, el tema de la paternidad es un tema muy, muy complejo, porque si bien es cierto, yo sí creo, porque eso ya sería irse como mucho a la dialéctica materialista y todo eso, que las condiciones son las que emplean el desarrollo y todo el asunto. Parece Rosa Ring, Sí, parece circunstancial. Sí, circunstancial. Cosmovisión. Pero yo creo que, digámosle, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, los creyentes, tenemos el modelo de la paternidad perfecta, que es Dios. A pesar de que tal vez muchos aquí sentados en la mesa no hayamos experimentado la paternidad terrenal, yo creo que cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos la verdadera paternidad, entonces, como decía Varo, el mismo Dios nos capacita a nosotros para dar lo que no recibimos, muchas veces, entonces es el poder de Dios. Ese es el poder que tiene Dios, o sea, en realidad esa es la paternidad. Un ejemplo, mi tata, mi tata no tuvo tata. Sí, bueno, lo podemos poner en un ejemplo ya completamente claro, o sea, que como tu tata, no tuvo un papá, pero aún así Dios lo facultó para poder hacer lo que él no recibió, entonces, eso es algo increíble, para mí eso es algo que sinceramente me deja mucho que pensar, o sea, al respecto de que cuánto poder tiene Dios para que cambiar el corazón de una persona, o sea, la forma de ver de una persona para poder desarrollarse de forma integral como un padre, sin haber tenido tal vez el mejor modelo. Es una buena pregunta, para ir a hacérsela. Exactamente, o sea, que no hay excusas, sí. No hay excusa. Y pobre de aquellos, de segundo que vimos la semana pasada, con lo de la interactividad simbólica, el interaccionismo simbólico, pobrecitos aquellos que no tienen las herramientas o que no les da la gana, de estudiar la Biblia, porque siempre he dicho, que estudiar la Biblia es un toque, no es para cualquiera. Realmente hay que saber leer bien,
que pedir sabiduría. Hay que pedir sabiduría, hay que investigar, hay que tener un diccionario a la par, hay que tener un mapa, hay que tener historia, arqueología, astronomía, antropología, hay que saber de muchas cosas para poder entenderlo. Y es divertidísimo, o sea, cuando usted se mete en una vara es divertido, pero si usted no lo hace y si usted no toma realmente la responsabilidad que esto merece, es complejo, pero tampoco asustar a la gente que usted abre la Biblia y no va a entender nada. No, pero lo que quiero decir es que hay que sacar su tiempo. Sí. O sea, no estoy dando la capacidad a nadie, que quede claro. O sea, yo no estoy dando la capacidad a nadie. Lo que estoy diciendo es que hay que sacar su tiempo y hay que quemar algunas neuronas, porque la gente está acostumbrada a ver las series que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque es más fácil reírnos, cagarnos de risa viendo esa vara, Entonces, automáticamente, el interaccionismo simbólico lo que hace es que yo adopto eso como una cultura, y adopto que creo que eso es cierto. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más divertido? La caja del diablo, ¿verdad? Como decía un pastor allá el diablo. Y nosotros, que ponernos nosotros a estudiar en lo privado, que usted puede dormir. De hecho, en las primeras 3 lecturas es estar ruleando, que es diferente de estar viendo 3 episodios de Family Guy o Los Simpsons. Entonces, ¿verdad? Es demasiado atractivo. Es demasiado atractivo estar viendo ese tipo de cosas donde el hombre queda como una porquería, a ponerme a estudiar. Mira Jesús. Jesús es un ejemplo, ¿verdad? Dios Padre, Abba Padre, todos los nombres de Dios como Padre, ¿verdad? Abba, Shalom, Shaddai, el Adonai, Elohim, o sea, todos los nombres que significa cada cosa, que lo hemos estudiado juntos. Entonces, para terminar la idea, es muchísimo más fácil perder el tiempo viendo ese tipo de cosas, que ahí es donde quiero aclarar otra vez, que para leer la Biblia hay que tener todo un montón de elementos a la par y tiempo y unas buenas ganas de quemarse las pestañas. ¿Me explico? Para poder descubrir las maravillas que tiene el libro. Y el pueblo perece porque le faltó conocimiento, dice Oseas. Y nosotros y todos los que están viendo ahí, que son papás y que son hombres y que tienen una responsabilidad en sus casas, o sea, esto tal vez es un llamado de atención para que realmente nos pongamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque es muy fácil dejar al carajillo, a la chiquilla ahí, que la eduque Netflix, que la eduquen los profesores o TikTok o whatever, que usted como papá, que tiene una responsabilidad, se siente con ella o con él y empiece y establezca una relación como Dios manda. Ahí sí que como Dios manda. Yo vengo ya a levantar roncha, vamos a ver, porque vos hablaste, digamos, de esos papás, o ¿verdad? de esas figuras paternas, tomando ese rol leyendo la Biblia, pero si simplemente, digamos, no les interesa, o aprendieron de que, no, eso, mejor mi esposa, o mejor con la señora, porque yo ahorita no tengo tiempo, y así van a la iglesia, y así, no sé, llegan a un grupo pequeño, me explico, empiezan, pero tienen ese, no sé, ¿cómo llamarle? Esa programación. Exactamente. ¿Cuál es la pregunta? Mike, ¿qué se le puede decir a gente así? ¿A un hombre así? Sí. Yo creo que no lo culpo. En primer lugar, no culpo ni señalo a un mae así. Porque, realmente la educación que tuvo, o sea, para mí es fácil porque conmigo lo hicieron. Entonces, yo puedo hacerlo, De hecho, mi hija se enoja si yo no lo hago. Todas las noches, por ejemplo, no me despido. Pero hay un tema importantísimo, que es creerle a Dios, o sea, estamos hablando de una persona creyente, ¿verdad? Sí, creyente, okay, pero que está como encapsulada en su rol de, no, cosas de la casa, mi esposa, y yo soy el que traigo la plata, y aquí me siento y no hablo con mi típico proveedor. Sí, eso sería machismo puro. Entonces una persona así, yo le diría, brother, estudia un poquito más a Jesús, ¿verdad? Demostrando amor, 1. Y 2, enfócate en el Padre, en Dios Padre, ¿verdad?
cómo Dios ha tenido paciencia con todos nosotros. Lo vimos en Oseas. Nosotros hicimos un estudio, el libro de Oseas, ma, bravo, ma, donde Dios perdona a Gomer una y otra vez, ma, o sea, por medio de la figura de Oseas, ma. No, eso vale más la apuesta a Israel. Israel, por ¿Cuántas supuesto. cosas no le hicieron a Israel sacándolos del desierto? Exacto. Pero se le dieron cuenta, Oseas ¿no? es la figura de Dios y la prostituta es Somos la- nosotros. Ajá. Sí. Exacto. Entonces, ma, ¿cuántas veces Dios lo perdonó, ma? Nos da la espalda y... Pero Le es que damos, le le damos la Le damos espalda. la espalda, claro. Pero ahora, o sea, es que es difícil ponerse en los zapatos de la demás gente, pero lo que yo diría es, o sea, ¿le importa su familia? ¿Quiere, o sea, realmente ama a su familia? Se ama a usted primero mismo. Es que tal vez sí, pero le es difícil verlo de esa forma. Y se puede comprender también, porque va dentro de la cosmovisión de la persona, ma. Ujú. Es lo que dijo Ronan ahora, ma. Ujú. Una cosmovisión materialista, ma, me hace a mí creer que entonces proveer y traer la harina, la choza, Eso es ma, amar. y tenerlos a todos, pompeados con Nike, ma, ¿verdad? Y con cadenas Gucci. Eso es el papá Un bueno. iPhone. Me explico. O darles cuanta cosa quieran. O sueltas Nikes, digamos. Sí, exacto. Entonces, entonces el punto, Perry Ellis. Esa no me la compró mi papá. Vale. el punto es, mae, que yo soy el único aquí que no tiene marcas, ¿sabes? Mae, sí, qué guay. Sí. Mae, Jonathan. Esto es de Island, digamos, de 3 en 15,000. Mae, entonces, mae, yo podría aportar diciendo que si un hombre hoy quiere dar ese paso, delo. Pero, O sea, no importa si tiene miedo o temor, si le da vergüenza, mae. Hay muchas cosas que yo hoy, O no sabe hoy, cómo. hoy por hoy he ido descubriendo, porque yo decía, por ejemplo, mi hermana yo la vacilé un montón cuando escuchaba música reggae, mae, reggaetón. Y todavía hoy por hoy ella sigue como, ¿verdad? Como media ahí, mae, es que usted me decían esas cosas y no sé qué, y sigue ahí un poco como Resentida. dolida. Pero uno era un idiota, man. O sea, uno era un idiota que de alguna forma siempre fue burlista y toda la vara. Pero era por un tema de no poder manejar los sentimientos, porque la sociedad le impuso a usted que usted como hombre debería ser de cierta forma. pero usted, digamos, el ejemplo es que usted la vacilaba a ella por... Y la humillaba. Por machista. Sí, no, porque no sabía cómo expresar mis sentimientos. Tal vez el machismo estaba impreso dentro de mí, Ujú. porque creía que así debería ser un hombre, ¿verdad? Ajá. Pero en el fondo, mae, o con mi esposa, por ejemplo, los primeros años fue muy difícil porque no sabía cómo demostrarle el amor Ujú. de una forma sin burla, o tal vez decir, no, esa vara no es para mí. Hoy por hoy todavía a mí me cuesta. Yo tengo un amigo, Ale, el que somos ventanas. Ali es súper romántico y pasa cantando música romántica y uno, mae, esa vara me para yo, mae, ¿qué le pasa a este mae? Este es bien raro. Pero él es así. Esos son los lenguajes del amor. Exacto, pero él es así. Y yo ya entendí que él es así, es un romántico de la canción, mae. Es un labioso. Mae, no labioso, pero sí el mae le cuadra esa vara. O sea, es tatuaje, así mae. expresa Es su él. amor. Sí, a su esposa. Pero yo no, o sea, yo no puedo. Es que no todos esa somos hora, iguales. esa hora que usted va a una reunión de matrimonios o lo que sea, ma, véanse a los ojos, díganse cosas, ma, esa vara para mí es... Sí, yo no puedo hacer eso. ¿Verdad? O sea, Es complicado. Y en realidad eso es algo que, mae, va acorde a la forma de ser de cada uno, mae. Y yo particularmente lo que creo es que en esta época en la que estamos viviendo, mae, la paternidad es algo que ha sido muy atacado, mae, porque y esto no es un comentario supremacista, mae, porque ya van a salir, mae, ve que la Biblia es machista, que mae, no es machista, mae. Ujú. Es que todos los roles, o sea, tanto hombre como mujer tenemos roles específicos, mae. Ujú. ¿Ya? La mujer es muy buena, y eso inclusive lo estuvo analizando Agustín Laje a través de experimentos clínicos, mae, que la mujer utiliza más la masa blanca y nosotros utilizamos más la masa gris, mae. Ujú. Entonces la mujer tiene ciertas actitudes hacia ciertas profesiones, igual los hombres, mae. Ujú. Pero eso no es el punto. Lo que quiero decir es que la masculinidad, o más bien la paternidad en sí, el rol de padre, de hombre,
hoy en el siglo XXI está siendo tan atacado, es por el tema de que nosotros los hombres seguimos el rol de Dios Padre, ¿verdad? Es más, un dato curioso, nosotros, por decirlo así, la raza humana no se dirigía a Dios como Padre. Ustedes, eso lo pueden leer ustedes en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento, hasta que llegó Cristo, fue que nos vino a dar el último nombre de Dios como Padre. O sea, pero antes de eso, no, digámosle, dirigirse a Dios como Padre no existía, hasta que Cristo llegó y nos dio esa ruta, de dirigirnos como Padre, como figura paterna. Entonces, ¿cuál es la figura paterna? Proteger, proveer, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo he visto, digámosle, yo no voy a decir que lo que existe en esta época moderna, o más bien posmodernista, sea feminismo, sino más bien embrismo. Es una especie de embrismo que quiere no hacer una igualdad entre hombres y mujeres, sino una supremacía de la mujer sobre el hombre. Y a eso le llama feminismo. Y a eso le llaman feminismo, y nada que ver, o sea, son conceptos completamente distintos. ¿Por qué? Porque el rol que tiene el hombre, es que las bases del feminismo son socialmente, o sea, quiera o no, es de protección, ¿ya? Y de ser proveedor, ¿ya? La mujer tiene otras funciones. La mujer es más afectuosa, es más abierta sentimentalmente, el hombre es un poco áspero, pero aún así nosotros tenemos nuestro corazoncito. Pero yo siento que la figura paterna ha sido tan atacada en esta época posmodernista porque es el modelo que Dios estableció para el hombre, y que el hombre lamentablemente ha sido un zascandil, ¿verdad? Realmente, y no hace la palabra del día, zascandil, vamos aquí. ya, y cultívese. dígalo. Mae, sí, bola de ignorante. Salud. Bola de cretinos, mae. Cretinos ignorantes. Zascandil, man. Sí. Mae, mira que hay una película, pero Mae, déjalo que diga qué es esa vaina. yo pensé que le iba a poner aquí abajo. Y de alguna forma el rol de padre se ha ninguneado en este caso por la misma ideología hembrista, que se ha basado, por ejemplo, en malinterpretar contextos bíblicos, por ejemplo, el deseo y tu marido te dominará, etcétera, etcétera. Ese pasaje que leyó Álvaro, hay gente que lo que hace es una exégesis, no una exégesis completa del pasaje. Y ese deseo es que no es que la mujer está deseando al hombre, o sea, como para verlo en la intimidad, sino es deseo de querer dominarlo, de querer estar por encima del hombre. Eso es lo que quiere decir, exactamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que desde la fundación del mundo, y gracias a que Adán y Eva la cagaron, porque si vamos a ser igualitaristas, la cagaron por igual los dos. O sea, la cagada está hecha de manera equitativa. Desde ese mismo instante, la mujer, Dios lo dijo en su palabra, quiere dominar al hombre. Pero, ¿qué es lo que dice? Pero tu marido te dominará. Entonces, eso es como, en cierta manera, yo no voy a poner como un castigo, porque no es un castigo, sino es una consecuencia de la falla o del pecado de Eva, al precipitarse a hacerle caso a el serpiente. Es que la gente dice la serpiente, pero en hebreo es Nagash, y eso traducido es el serpiente. Es así, eso es para que se cultiven. El reptil. Es correcto, aprendan algo, bola de zascandiles. Hay una vara que sucede mucho, y es que a mí me pasó
cuando yo comencé con mi esposa, mi esposa viene de una familia de un matriarcado. Y una de las cosas que sucedió fue que en los primeros días o meses tuvimos ahí una historia bastante fuerte de poder, ¿verdad? Bueno, así ha sido todos los años, así va a ser, creo que siempre. Bueno, de alguna forma ha ido mermando mucho más. Por eso las cicatrices. Sí, por eso los golpes y todo. Entonces, yo le dije, mi amor, o sea, los dos vamos a hablar de las cosas siempre, pero la última palabra, y yo como mayordomo, antes yo tengo la responsabilidad y hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, ya pasó la vara y a los días llegué a la casa de mi suegra y como son mi suegra y 4 mujeres más, son 5 mujeres. Durísimo. Todas, entonces el hombre la cabeza del hogar y la basuría, esa basuría duró desde esa fecha hasta 3 años después, o sea, la basuría siempre se dio. Que romper ese estereotipo Es demasiado rudo. Él en campo al rey. Demasiado rudo. Es que lo que estamos hablando, o sea, en el Génesis dice que desearás, o sea, la mujer deseará a su marido, o sea, pero es desear dominarlo. Entonces, desde tiempos inmemoriales, o sea, desde el mundo antiguo, viene esa lucha interna de la mujer hacia el hombre por querer enseñorearse del hombre. Sí, si usted se pone a analizar, Eva cuando enredó a Adán, entonces eso era como decir, haga lo que yo le estoy diciendo, como una, ¿verdad? Imponer su opinión. Y uno a veces siempre quiere darle a ellas lo mejor que uno pueda, ¿verdad? Uno es feliz dándole a ellas para que sean felices, dándole lo que quieran. Entonces, y muchas veces el hombre termina dando. Entonces, el punto es que la situación siempre va a ser en contra de la mayordomía. O sea, los hombres somos responsables de darle la estafeta a la mujer siempre. O sea, vaya con su mamá, dígale a su mamá, yo no sé qué va a decir su mamá, o por ejemplo, mira, resolveme esta bronca, hay alguna bronca de algún tipo, entonces la mujer es la que tiene que resolverlo. Yo he visto muchos más así, y es triste. Quitándose ese tiro, digamos que bien le corresponde a... Sí, es triste de que no, diga a su mamá, o hay más que, porque pasa mucho que es que la mujer pasa regañando a los maes, como si fuera un niño, ¿verdad? El chiquito mayor le dice. Un día eso puse un meme de, señora, deja salir a su hijo, que no es mi hijo, que es mi esposo, entonces ¿para qué lo regaña como si fuera su hijo? ¿Verdad? Entonces, y la misma hora sería, digamos, que un hijo, una hija llegue y le diga al papá y que él le diga, su mamá y yo vamos a hablar, nos vamos a poner de acuerdo y le vamos a dar una respuesta. Es que ese es el rol idóneo, porque hay ahí se le demuestra al hijo que hay una igualdad entre las dos partes. Porque eso no se trata, de que el hombre, en la palabra lo dice, el hombre es cabeza del hogar, no quiere decir que el hombre la mujer sea cola. Sí, exactamente. O sea, eso no quiere decir eso, ni hay por qué inferirlo. Que sabe una costilla. Algo de la misma medida, o sea, de la misma altura. Somos iguales. Exacto, o sea, eso se llama, digámosle, economía de función, o sea, el hombre tiene la responsabilidad de ciertas cosas, y la mujer tiene responsabilidad sobre otras, pero eso no quiere decir que porque el hombre por su rol de hombre sea superior en humanidad, en esencia, derechos o sobre la ley, digámosle, a la mujer. Es la misma historia, que la mujer sale la costilla, es un tema súper interesante. ¿Por qué no de un dedo? ¿Por qué no de una pierna? ¿Por qué no de una oreja? ¿Por qué la costilla? O sea, es tan importante para uno, ¿verdad? Porque es una mujer que lo sostiene a uno, que lo mantiene firme, que está cerca con uno, que lo protege, o sea, la mujer es muy significativa para uno. Lo que pasa es que todo este rollo de la guerra de poderes, ha hecho que nos pongamos unos contra otros. Y no es el punto. Y a veces no se deje la mamá, ¿verdad? Las dudas. No se deje, ¿verdad? Y no sé qué, mamá, divórciese, no aguante nada. Eso es satánico, es una vara satánica legítima, O sea,
uno no puede jamás escuchar nada de eso, porque una relación es de dos, ma, y los dos tienen que respetarse. O sea, ella tiene que respetarlo a él y él tiene que amarla a ella. Eso es lo que dice Efesios, ma. Ma, y así es como debe de ser, ma. El punto importante aquí es que abramos los ojos, que nosotros como hombres, ma, entendamos que tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando estemos delante de Dios, ma, vamos a tener que dar cuentas. Claro. O sea, no podemos dejar pasar, no, es que yo no me siento capacitado y Dios me va a perdonar por eso. No, ma, o sea, no es un tema de perdón, es un tema de responsabilidad, ma. No, y tanto así. Y la sociedad lo necesita. Sí, no ¿qué? solamente nuestros hijos, los sobrinos, los amigos, los niños que estén alrededor nuestro, Sí. ma, todos lo necesitan, perdón. No, y tanto así que el rol de cabeza del hombre, mae, se manifiesta a través de la caída, mae, porque el pecado, dice la Biblia que entró por un hombre, mae, y ese fue Adán, ¿ya? Y salió por otro que fue Cristo, mae. Entonces, por decirlo así, la responsabilidad que tenía Adán, mae, era grande, mae. O sea, era grande, no, era enorme, mae. Y por eso fue Dios el que le pidió cuenta, fue Adán, mae. No fue a buscar a Eva y no fue a decirle, Eva, vení un momento, o sea, ¿Qué hiciste con Adán? sí, no, o sea, Adán le dijo, mae, o sea, ¿qué hiciste? Ya. Entonces ahí La mujer que me diste. y todavía Adán, sí, entonces la mujer que me diste, Pero- Sí, pero fue culpa tuya, más bien, porque vos pero no la qué diste. interesante, bueno, qué bueno que conversamos eso, porque entonces los madres que le ligan toda la mujer creen que van a hacer la misma historia. Sí. Señor, y fue la mujer que me diste, ¿verdad? O la mujer que me tocó. ¿Me explico? ¿Me explico? Más, yo para ir terminando, hay una película que se llama Fuerza Mayor. No es cristiana ni nada, es una película un poco rara porque ¿Usted ve películas cristianas? Sara. bueno, resulta que esa película, una familia, es un señor, la esposa y creo que 2 hijos, una cosa así, se van a esquiar en Suiza y resulta que se ve hace una avalanchota donde ya se los va a llevar a todos. Y el mae en su desesperación deja botados los chiquitos, a la doña sale corriendo y resulta que que se salvaron, o sea, como que se fue por otro lado. Mae, lo que pasa después, o sea, tiene que verla. Porque resulta es eso, o sea, ¿cómo es posible que el mae en vez de los mae los dejó botados ahí? Y entonces viene todo el desarrollo de la película. Hay videos de TikTok, YouTube, en redes sociales de todo tipo, donde van madres con huilas ligándolas y las asaltan y el más sale corriendo y deja la huila sola. O sea, la tira al mae, ¿no? Mae, Yo solo quiero terminar con este mensaje de mi parte. Yo creo que nosotros como varones, si no tomamos nuestro rol en nuestro hogar y en nuestra sociedad, de ese rol de responsabilidad y tomarlo con una seriedad en todo el sentido de la palabra, si no lo hacemos, todo esto que hemos hablado, no solo nos hacemos un daño a nosotros, sino lo hacemos a nuestras generaciones también, por supuesto. porque nosotros somos modelos también Por para supuesto. nuestros hijos y ahí para adelante. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Vea la ropa. Vea la ropa ahora de los chamacos, o sea, todo lo que 1920, trajes, sombreritos. Y ahora Bad Bunny vestido de rosado, con enaguas. Brad Pitt va a recibir premios con enaguas. O vestidos también. Una cosa pavorosa, una vara que es anti-varonil, Sí, destruyendo la masculinidad. La Biblia dice, Bueno, eso es un la tema Biblia ya dice de- y hace una separación muy clara, dice, ni los homosexuales ni los afeminados. O sea, y yo creo, no sé si estará bien o estará mal, pero yo creo que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios es un varón, ¿me explico? Y que Dios diga que un afeminado, que está hecho a imagen y semejanza de Él, ande por ahí caminando, ¿verdad? O vestido de cierta forma que no debe de ser como una mujer, a Dios le debe insultar, ¿me explico? bueno, yo discrepo en la parte de que Dios Es varón. tenga sexo, mae. Dios no tiene género, o sea, Dios es Dios, mae. O sea, los que tenemos género somos los humanos. Lo que sí comparto es el tema de la imagen. O
sea, obviamente nosotros tenemos la imagen, ¿verdad?, de Dios, y obviamente teniendo ese tipo de comportamientos que la palabra desaprueba, mancillamos esa imagen. Bueno, ya estaba mancillada, pero la mancillamos ahí más peor. Bueno, se lo va a poner más fácil para que la imagen sea más calzada para usted. Imagínese a Jesús vestido de mujer. Sí, no, nada que ver. Entonces, sí. Ese es el punto, ¿verdad? Sí. O sea, la parte humana de Cristo, obviamente sí, o sea, es hombre. Sin duda. Sin duda alguna. Correcto. Un varón. Un hombre de verdad. Un hombre de a ver, así. Entonces, Que toma whisky. posiblemente. Qué agüita. Y siempre lo va a decir que volaba patadas, man. Sí. Es un ninja. No solo va a decir que, ay, yo soy Jesús. Se puede ir de aquí del templo, por Ay, que se aguantó esa cruz, man. Exacto, como un varón, man. ¿Cuánto pesaba esa cruz? 80 kilos. El doble del mae, pero, o sea, Vapuleado, hecho pistola, latigueado y el mae. triste, man. Ah, sí, dolido. Varones, nos vemos, amigas, gracias. Si tienen un hombre que quiera ver esto, páseselo, porfa, páseselo. Estamos para servirles, escríbanos, pónganos ahí lo que quieran. Y como dice Ronald, si quieren insultarlo, escriban también por ahí. Deje su insulto aquí en la cajita. Jonah, hay un carajo ahí que estaba pidiendo que lo saludara. Saludalo para que no llore. Bueno, carajo. Saludos. Hace para el carajo. Ay, vaya. Bueno, carajo. Hasta luego, Chao. nos vemos.